estamos hablando de la regla de la cadena y básicamente en eso habíamos quedado, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos más y algunos ejercicios, ¿listo? Yo no me acuerdo bien, pero ya habíamos hablado de lo del quiz, ¿cierto? Que ha quedado para el sábado. ¿Sí? Eso, listo, perfecto. Como tengo dos cursos, a veces se me cruzan los cables y no sé en cuál dije qué cosa. Entonces, listo. Entonces, queda el sábado, ya el quiz está ahí programado. Bueno, listo, muchachos. Entonces, va a estar todo el día prácticamente. Creo que empieza a las 9 de la mañana y va a estar hasta las 8 de la noche disponible. ¿Listo? Bueno, entonces, hagamos algunos ejercicios más de la regla de la cadena. Bien, entonces, bueno, algo importante acá de la regla de la cadena es que a veces uno, y tiene tiempo, va a ser como el anterior quiz. Va a ser como el anterior quiz. Va a quedar abierto y ustedes lo pueden ir resolviendo en ese lapso. ¿Listo? Bueno, entonces, hagamos unos ejemplos más de la regla de la cadena. Entonces, algo importante de la regla de la cadena es que a veces uno solo quiere calcular una de las derivadas parciales y no toda la matriz completa. ¿Bien? Entonces, a veces es bueno, cuando uno quiere hacer esas cosas, recordar, digamos, la regla de la cadena usando un diagrama de árbol. Y lo voy a explicar qué es eso con un ejemplo. ¿Listo? Voy a explicar eso con un ejemplo. Bien, entonces, sea f de xy una función, tenemos en dos variables xy, y consideremos el cambio a coordenadas polares. ¿Listo? El cambio a coordenadas polares. ¿Listo? Es decir, recuerden que coordenadas polares, ¿no? Entonces esto es x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. Y entonces, pues, teniendo en cuenta eso, uno puede considerar, digamos, pues digamos que, a ver, digamos que podemos considerar entonces a f dependiendo de las variables r y teta, ¿cierto? Digamos, podríamos decirlo así, podríamos decir que uno puede definir una función nueva, g de r, teta, como f de r coseno de teta, y seno de, perdón, r seno de teta. ¿Listo? R seno de teta. Bien, entonces uno puede definir una función nueva, que es simplemente como sustituir x y y por sus expresiones en polares. Eso me da una función que depende de r y de teta. Y entonces, pues uno puede preguntar sobre las derivadas parciales. ¿Listo? Pero pensemos solamente en que quiero calcular una de las dos. Entonces, calcular, digamos, de g de teta. ¿Listo? Bien. De g de teta. Supongamos que solo quiero calcular una de las dos. Entonces, ¿cómo puede uno calcular esto? Uno puede pensarlo, o una forma de recordar la manera de calcular es usando un diagrama de árbol. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, fíjense que, digamos, si yo pienso a g, bueno, estoy pensando a g como función de r y teta, pero fíjense que g, pues primero que todo, antes de depender de r y de teta, depende de x y de y. Y a su vez, fíjense que x y y, cada una depende de r y de teta. Cada una de ellas depende de r y de teta. ¿Listo? Entonces,
básicamente, como uno recuerda la fórmula para calcular la derivada de g con respecto a teta, básicamente uno tiene que mirar es las ramas del árbol que terminan en teta. Entonces, ¿cuáles son? En este caso, pues el arbolito de este chiquito que armé yo acá, pues tiene dos ramas que terminan en teta. Entonces, esta azulita y esta verde que voy a resaltar acá. Estas son las dos ramas que terminan en teta. ¿Eso qué me dice? Entonces, eso me dice que la derivada de g con respecto a teta es igual a... Entonces, g depende de x, entonces derivada de g con respecto a x, esa es la primera parte de la rama azul, y luego la siguiente parte es que x depende de teta, entonces de x de teta. Eso va para la primera rama, luego le sumo lo que me aparece en la segunda rama. Entonces g depende de y, entonces de g de y, esto corresponde a la rama verde, de g de y por de y de teta. ¿Listo? Simplemente una forma como de recordar, digamos, lo que me daría la regla de la cadena si yo escribo explícitamente las matrices, lo que me daría la regla de la cadena solamente para la derivada de g con respecto a teta. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula, digamos, en general. Entonces, pues fíjense que f es una función genérica, por lo tanto g también, pero x y y sí tienen formas explícitas en términos de r y teta. Entonces, esto va a quedar dependiendo de g o de f, pues. Digamos acá, bueno, el libro lo toma esto también lo toma como de f de teta. Listo. Y es igual, no importa. Se puede tomar g o f. Digamos. Yo lo escribí así como para diferenciarlas, pero al final, pues, en esencia son la misma cosa, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo calculo? Entonces, pues ya tengo que calcular. Entonces, yo sé que de x de teta es igual, entonces, a la derivada de coseno es menos seno, entonces menos r seno de teta. Y de y de teta es igual a r coseno de teta. ¿Listo? Luego, por lo tanto, la derivada de g con respecto a teta o de f con respecto a teta va a ser igual a la derivada de f con respecto a x, que es así, pues depende de quién sea f, o sea, no puedo decir quién es, la dejo indicada, por dx de teta. Entonces dx de teta sería menos r seno de teta más de f de y o de g de y, de f de y, por dy de teta, sería r coseno de teta. Y bueno, pues aquí ya lo escribo un poquito, lo ordeno un poquito, entonces esto me queda menos r seno de teta por df de x más r coseno de teta por df de y. ¿Listo? ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, sospecha? ¿Observación? ¿Algo que decir? Nicolás dice que sí podría repetir qué parte. Desde que terminó el diagrama de árbol, listo. Entonces, listo. Entonces el diagrama de árbol, pues simplemente es una manera de recordar cómo va la fórmula, digamos, para cada una de las derivadas. ¿Listo? Entonces, una rama es lo que subrayé yo acá en azul, ¿cierto? La otra rama es lo que señalé yo aquí en verde. Bien. Y básicamente, pues bueno, esto me dice que entonces si yo voy por la rama azul, tengo que calcular la derivada de g con respecto a x por la derivada de x con respecto a teta. Esa es esta parte. Y luego, si me voy por la rama verde, entonces lo que tengo que hacer es la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a teta. ¿Listo? Ese es el diagrama de árbol. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, entonces, fíjense que en esta formulita que tengo yo aquí señalada en rojo, lo único que es explícito, de lo que tengo una fórmula explícita, pues es esta parte. Entonces, es de x de teta y de y de teta. Eso es lo único que yo
puedo escribir explícitamente. Lo demás pues depende de quién sea f, ¿no? Lo demás depende de quién sea f. Entonces lo escribo, simplemente entonces lo que hago es sustituir. Estoy sustituyendo en la formulita roja. Lo que pues lo puedo llamar G o lo puedo llamar X, F, perdón, como lo hace el libro, ¿listo? Yo le cambié el nombre como para diferenciar, pero pues, digamos como para que nos dé la misma notación que está usando el libro, entonces llamémosla F. Entonces, listo, entonces la derivada de F con respecto a θ va a ser igual a la derivada de F con respecto a X, que esa es digamos, la dejo indicada porque depende de quién sea F, por la derivada de X con respecto a θ, ¿no? Entonces, la derivada de X con respecto a θ, que estoy en polares, estamos en polares, entonces X es R coseno de θ, ¿cierto? X es R coseno de θ, entonces al derivar con respecto a θ, es decir que R queda constante, entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos R seno de θ, más, y ahora sustituyo en la formulita que está señalada en rojo, sustituyo por dy de θ. Entonces dy de θ es la derivada de R seno de θ con respecto a θ, eso es R coseno de θ, ¿listo? Y ya el último paso es simplemente reescribir todo, ¿listo? O sea, es este R seno de θ lo paso adelante, el R coseno de θ lo paso adelante, ¿listo? ¿Bien? ¿Es claro? Profe, ¿y por qué la derivada de g con respecto a θ es igual a la derivada de f con respecto a θ? Básicamente es por el nombre, o sea, yo le cambié el nombre porque pues las variables en principio son diferentes, las variables de las que depende G y F son diferentes, pero, digamos, digamos, el libro lo denota igual, entonces podemos pensar en G como una nueva función o F, la misma función, sino que le cambia las variables, ¿bien? Entonces, como que para este ejemplo, G y F juegan el mismo papel, pues por eso fue que yo pues, puse G o F, da igual, Ah, ok, gracias. ¿listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Es claro esta parte? ¿Es clara esta parte? ¿Sí? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, hagamos otro ejercicio de esta parte. Vamos a otro ejemplo. Bueno, entonces tengo dos funciones, sean f de xy igual a coseno de y más x al cuadrado a la x más y g de u, b igual a a la u al cuadrado y u menos seno de b. Listo. Bueno, entonces calcular, usando la regla de la cadena, la matriz de derivadas parciales de la compuesta en 0, 0. ¿Listo? Esto hay dos maneras de hacerlo. Una es, voy a mostrar las dos maneras. Entonces, dos maneras. Hay dos maneras de hacerlo. Una es hacerlo a mano, básicamente, o sea, sin usar explícitamente pues, la regla de la cadena, y es hacer las sustituciones correspondientes y derivar. Bien. Dos maneras. La primera es sustituyendo sustituyendo digamos, X y Y en términos de U y B. Ya voy a explicar cómo es eso. Y la segunda es usando la regla de la cadena, directamente, pues la fórmula de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo sustituyendo. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Entonces, fíjense que yo tengo que f es una función que depende de dos variables x y y, ¿cierto? Y básicamente cuando yo hago la compuesta, cuando yo hago f compuesto g,
Fíjense que esto va a depender ahora de las variables u y b, ¿sí? Porque ¿cómo es esto? Esto es f evaluado en g de v. Entonces, esa compuesta va a depender de las variables u y b. Bien. Entonces, lo que yo puedo hacer es sustituir x y y por sus expresiones en términos de u y b. Es como si esta g, fíjense que g tiene dos componentes, ¿no? Entonces, es como si esta g, la primera componente fuera x y la segunda componente fuera y. Bien, porque eso es lo que sustituyo para aplicar f. ¿Sí? Lo escribo, o sea, lo escribo explícito. Entonces, fíjense que esto es igual a f de e a la u cuadrado y u menos seno de b. ¿Listo? Eso sería f. Eso sería f compuesto g. Y bueno, pues luego lo que sigue sería entonces evaluar, sustituir, ¿no? Entonces, fíjense que ahora, nuevamente, es una compuesta, ¿no? Entonces, es como si e a la u cuadrado fuera x y y fuera u menos seno de b. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda coseno de y, que sería u menos seno de b, más x cuadrado, que sería e a la u al cuadrado, lo he escrito así súper explícito, coma, e a la u cuadrado, más u menos seno de b. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente, estas expresiones de x y y las metimos acá. Las metimos aquí en la función f. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá, de esta parte? Listo. Entonces, esta función, pues fíjense que yo la puedo pensar, entonces, esto es f, a ver, esto es f compuesto g evaluado en u y b. Y entonces, si yo quiero evaluar la matriz de derivadas parciales en cero, pues tengo que ponerme a derivar esto. Fíjense que la expresión no es muy bonita para derivar, no tiene unas compuestas ahí, pero bueno, pues puedo ponerme a derivar. Entonces, la derivada de f compuesto g evaluado en 0, 0, básicamente es poner como vectores fila las derivadas de cada componente, ¿no? Digamos, si yo este lo llamo f1 y este lo llamo f2, ¿cierto? Entonces, pues es derivar esto. Entonces lo escribo explícito. Esto es la derivada de f1 con respecto a u, la derivada de f1 con respecto a b, la derivada de f2 con respecto a u y la derivada de f2 con respecto a b. ¿Listo? Bien, entonces listo, entonces veamos. ¿Esto que nos da? Entonces, de f1 con respecto a u, entonces, bueno, eso nos va a quedar algo ahí como f hongo. La derivada de coseno es menos seno de lo que está adentro, u menos seno de b, por la interna con respecto a u, que es 1, más, bueno, esta parte para no enredarme más, voy a eso. Esta parte es e a la 2 u cuadrado, ¿cierto? Que el 2 multiplica el exponente. Entonces, la derivada de esto con respecto a u, pues es la derivada de 2u cuadrado es 4u e a la 2u cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es como la primera entrada de la matriz, ¿no? La segunda entrada de la matriz, ahora es derivar eso con respecto a b. Entonces, la derivada de coseno es menos seno otra vez, menos seno de u menos seno de b, por la derivada interna, la derivada de seno de u menos seno de b con respecto a b es menos coseno de b. Espera un momento, me muevo por aquí un poquito. Por menos coseno de b, ¿no? La derivada interna. La segunda parte no depende de b, entonces 0. Ahora la f2 con respecto a u, entonces bueno, esta está fea. E a la, todo lo que está arriba, la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? Por la derivada interna, entonces la derivada interna es
La derivada de esto con respecto a u, esto me queda la derivada de la primera exponencial, que es e a la u cuadrado, por la interna de ella, que es 2u, más la derivada de u, que es 1, y la derivada de seno de b, que con respecto a u, que es 0, ¿no? Y la última componente sería la derivada de esa función f2 con respecto a v. Entonces otra vez es lo mismo, es la exponencial, la derivada de la exponencial, que es ella misma, e a la u cuadrado más u menos seno de b, por la interna, que es con respecto a b menos coseno de b. Bueno, listo. Entonces, bueno, yo espero que esta matriz ya les muestre a ustedes la utilidad de la regla de la cadena, ¿no? Fíjense que, o sea, para yo calcular la derivada directamente me tocó ponerme a sustituir y luego pues las funciones que me quedaron fueron bastante horribles. ¿Y cuál sería el paso final? Pues, bueno, todo esto está evaluado, perdón, aquí se me olvidó escribir, evaluado en 0, 0, ¿no? Voy a poner una rayita ahí que significa, esta rayita significa evaluado en 0, 0. ¿Es claro hasta acá cómo se calculó eso? Un poquito enredado, pero no, o sea, conceptualmente no es algo muy complejo, ¿listo? Entonces solo es que es un poquito enredado nada más. ¿Listo? Y ahí sí, digamos, para que no se nos confundan las entradas, voy a separarlas así. Estas son las 4 entradas de la matriz, ¿listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de este cálculo? ¿No? Listo, entonces, ¿qué matriz me daría? Pues bueno, sería sustituir eso en 0, 0. Entonces, ¿qué me da esto al sustituir en 0, 0? Bueno, pues esto me quedaría menos seno de 0 menos 0, o sea, seno de 0, bueno. Más 4 por 0, 0. Entonces, la primera entrada es 0. La segunda entrada sería seno de 0 menos 0, a 0 por, bueno, 0. La tercera entrada, la entrada, pues, esta, mejor dicho. Esa entrada, entonces, ¿qué me da? Bueno, pues, u es 0, entonces esto me queda a la 0 es 1, y más 0, menos seno de 0, que es 0, por 2 por 0, 0, más 1, 1. Y la última entrada es otra vez la misma exponencial, o sea, por el coseno de 0, que es 1, pero con signo negativo. ¿Listo? Entonces, al final, la matriz de derivadas parciales en el punto 0, 0 me da esto. Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, sospecha? Entonces, bueno, esta es la... Profe, yo me perdí un poco en el último paso, o sea, no sé si me lo pueda repetir rápidamente qué hicimos, no tanto el paso a paso, sino más bien como en general. O sea, lo que hicimos fue como, fíjense que como la derivada nos la están pidiendo en 0, 0, lo que hicimos fue sustituir en todo ese larguero de matriz, en toda esta matriz muy complicada esta matriz, lo que hicimos fue sustituir u y b por 0. ¿Listo? Entonces, como por eso es que aparecen un montón de ceros, ¿no? Porque seno de 0 es 0, las exponenciales, pues, e a la 0 es 1, entonces de ahí van apareciendo los números. ¿Bien? Ah, listo, listo, profe, gracias. Listo, entonces, bueno, ¿cuál es la moraleja de esto? O sea, ¿para qué me puse yo a hacer esto así? Porque fíjense que si yo no uso la regla de la cadena, se me puede complicar el cálculo. Fíjense, ahí me parecieron dos, un exponencial de una exponencial y bueno, cosas un poco más complicadas. En cambio, vamos a hacerlo ahora usando la regla de la cadena y se van a dar cuenta que pues obtiene uno lo mismo de una forma mucho más rápida. ¿Listo? Entonces esta era la forma 1, digamos. Esta era la forma como del estudiante flojo que no... Ay, ¿qué pasó con esto? Ahora se me perdió. ¿Dónde está? A ver. Uy, ya. Perdón, es que se me saltó esto. Pues bueno, esto es lo que haría el estudiante vago en el quiz o en el parcial, que no se acuerda de la regla de la cadena, entonces toca ponerse a hacerlo todo a mano.
Pero pues ustedes son estudiantes juiciosos, entonces ustedes sí se saben la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con la regla de la cadena, como lo haría uno de ustedes. Entonces, segunda forma. Esta es la forma usando la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es usando la regla de la cadena? Entonces, la regla de la cadena, ¿qué me dice? Ay, otra vez, perdón. Es que esto está brincando, se me voy, no sé por qué. A ver. Bueno, usando la regla de la cadena. Perdón. No sé qué le está pasando hoy a esto. Hacerlo mejor así a mano, porque si no, vuelve y se me va esto. Listo, entonces, ¿cómo sería usando la regla de la cadena? Entonces, la regla de la cadena me dice que, entonces, que la derivada de f compuesto g en 0, 0 es la derivada de f, la matriz de derivadas parciales de f, evaluada en g de 0, 0 por la derivada de g en 0, 0. ¿Listo? Fíjense que hay algo muy importante que hay que resaltar acá. Esta segunda matriz de derivadas parciales está evaluada en g de 0, 0, ¿no? O sea, no es en 0, 0, sino en g de 0, 0. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces hay que calcular las dos matrices por aparte. Entonces, bueno, aquí recordemos quién era f y quién era g para no estarme devolviendo. Entonces recordemos que f de xy era igual a coseno de y, coseno de y más x cuadrado perdón un momento, si era esa. Sí, ¿no? Coseno de y más x cuadrado, e a la x más y, esa era f, y g era e a la u cuadrado, u menos seno de b. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, bueno, empecemos con la matriz de derivadas parciales de f. Entonces, la matriz de derivadas parciales de f es poner como filas las derivadas de cada componente. Entonces, la derivada de coseno de y más x cuadrado con respecto a x es 2x. Con respecto a y sería la derivada de coseno, que es menos seno. Para recordar acá, ¿no? Entonces, es como si esta se llamara f1. Esta se llamara la segunda componente. Es como si esta segunda componente se llamara f2. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente la matriz es derivada de f1 con respecto a x, derivada de f1 con respecto a y, derivada de f2 con respecto a x y derivada de f2 con respecto a y. ¿Listo? Eso es lo que estamos calculando. Listo, entonces ahora f2. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma. La interna con respecto a x es 1. La derivada ahora de f2 con respecto a y, la exponencial es ella misma. Y la derivada con respecto a y también es 1. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa entonces? Ahora, ¿quién es g de 0, 0? G de 0, 0 es e a la 0, que es 1, y 0 menos seno de 0, que es 0. ¿Listo? Bien. Entonces, este es g de 0, 0. Listo. Entonces, ¿cuánto me da entonces ahora sí la matriz de derivadas parciales de f evaluado en g de 0, 0? Entonces, esto es igual a la derivada de la matriz de derivadas parciales de f evaluada en 1, 0. 1, 0. Entonces, x es 1. Entonces, ¿qué matriz me da? Me da la matriz 2, seno de 0, que es 0, e a la 1 más 0, que es 1, entonces e, y otra vez e. ¿Bien? ¿Es claro esto? Hasta acá. ¿Cómo se calcula?
Sí, señor. Listo. Entonces, Profe, tengo dos dime, preguntas. cuéntame. ¿De dónde sale el 2x en la derivada de f? ¿De dónde sale, perdón, qué? El 2x. El 2x. Fíjate que F1, ¿quién es? De que F1, digamos, es coseno de y más x cuadrado. Entonces, si tú derivas eso respecto a x, fíjate que el coseno se Ah, va listo. Ok. y la derivada de x cuadrado, 2x. ¿Listo? Mm, Ok, perfecto. Y profe, no me queda claro por qué g de 0,0 es igual a 1,0. Listo, porque fíjate que g de 1, 0, ¿cómo lo evalúo? Entonces, esto Lo es, que hizo fue pasar, ¿cierto? sí, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que u es 0 y v es 0 en esta formulita, en esta de acá. ¿Sí? Entonces Sí, es, señor. Ah, listo, listo, profe. listo, Listo, súper. perfecto, gracias. Ok. Listo, entonces, bueno, entonces, ¿qué me queda ahora por calcular? La derivada de g en 0, 0. La derivada de g en 0, 0. Entonces, la derivada de g evaluada en 0, 0. Perdón, perdón, ahí me sobra un paréntesis. Ahí. Es la matriz de derivadas parciales de g evaluada en 0, 0. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bueno, pues derivo esta función. Entonces, como para que todo lo tengamos claro, es como si esta de acá fuera g sub 1, esta de acá fuera g sub 2, y entonces lo que voy a calcular es la derivada de g sub 1 con respecto a u, la derivada de g sub 2, perdón, de g sub 1, de g sub 1 con respecto a b, la derivada de g sub 2 con respecto a u, y la derivada de g sub 2 con respecto a b. ¿Listo? Eso es lo que estoy calculando acá. ¿Cómo queda esto? Bueno, pues esto me queda g sub 1 con respecto a u, entonces es e a la u cuadrado con respecto a u. Entonces esa derivada me da 2u e a la u cuadrado, ¿cierto? Ahora derivada de g sub 1 con respecto a b, no depende de b, entonces 0. De g sub 2 con respecto a u, 1, ¿sí? Porque es u menos seno de b. Y g sub 2 con respecto a b. La derivada de seno es coseno, entonces menos coseno de b. ¿Listo? Y entonces eso lo tengo que evaluar en 0, 0. Bien. O sea, u igual a 0 y b igual a 0. Entonces, ¿qué me da? Pues fíjense que el 2u e a la u cuadrado, como u es 0, eso es 0. Y pues 0, 1 y coseno de b, coseno de 0, es menos 1. ¿Listo? Y bueno, el paso final, para hacerlo por este lado, es que la derivada de f, compuesto g, en 0, 0, es igual a la derivada de f evaluado en g de 0, 0 por la derivada de g evaluado en 0, 0. Y es el producto de estas dos matrices que ya teníamos atrás, ¿no? Entonces está la primera matriz, es esta de acá, esta que estoy señalando ahí en azul. Entonces es 2e 0e multiplicado por 0, 1, 0, menos 1. ¿Listo? Y esto pues ¿qué me da? Entonces esto me da 2 por 0, 0. Ah, bueno, ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo se multiplican matrices? Fila por columna, ¿no? Entonces 2 por 0, 0. Y más 0 por 1, 0. Luego 2 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. E por 0, 0. E por 1, E. Y finalmente E por 0, 0. Y E por menos 1, menos E. ¿Listo? Y entonces, pues, como la regla de la cadena es cierta, e hicimos los cálculos con el suficiente cuidado, pues ambas soluciones deben dar lo mismo, ¿no? O sea, ese asterisco que yo señalé ahí
y este de acá, y este de acá, pues nos deben dar la misma cosa. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que usando la regla de la cadena, las derivadas son mucho más sencillas de calcular, ¿no? Entonces uno cambia, digamos que las derivadas que aparecen son más sencillas de calcular, lo único es que hay que hacer una multiplicación de matrices, ¿no? Es lo único, pero pues eso no debería ser un problema para ustedes ya en este punto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿quiere decir que la derivada de una composición siempre se puede hallar de esa forma, como df evalúa en g en el punto por la derivada de g? Sí, tal cual. O sea, eso es general para todo independiente del caso, porque digamos yo veo que esto es distinto a los dos casos que habíamos visto en clase, porque en este caso f y g son dos funciones que ambas van de R2 a R2, ¿no? Exactamente. Sí, esto que estoy haciendo acá es el caso general, el primero, o sea, el teorema general de la regla de la cadena. ¿Sí? Ok, o sea, esto se cumple para cualquier Para composición, ¿sí? cualquier composición, sí. Ah, ok, vale, gracias. Bien. Sí. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? ¿No? Bueno. Veamos algunos de los ejercicios propuestos para hacer un poquito más de ejemplos. A ver. Esta es la sección 2.4, ¿no? La sección 2.4. Vamos al 9, por ejemplo. Estoy listo. Entonces estamos en sección 2.4. Vamos a hacer primero el ejercicio 9. Y si alcanzamos, hacemos el ejercicio 12. ¿Listo? Entonces dice el 9, parecido a este. Dice que sean f de u y b igual a tangente de u menos 1 menos e a la b y u cuadrado menos b cuadrado. Y tenemos g de xy e a la x menos y, x menos y. Calcular la derivada, la matriz de derivadas parciales de f compuesto g en el punto 1, 1. Entonces, bueno, la moraleja que nos dejó el ejemplo anterior es que usualmente es más fácil, cuando uno le piden evaluar en un punto específico, usualmente es más fácil usar la regla de la cadena que hacer la sustitución directa. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a usar pues, los teoremas que tenemos, ¿no? Entonces usamos la regla de la cadena. Es que si yo quisiera hacer sustitución otra vez, voy a tener unas funciones como complicadas para derivar, ¿no? Otra vez ahí me van a dar exponenciales de exponenciales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es lo mejor en estos casos es usar directamente la regla de la cadena. Bien, entonces, calculemos. Entonces, bueno, f compuesto g, fíjense que esto va a depender ahora de las variables x y y, son las variables de g, ¿no? Al final la compuesta va a terminar dependiendo de las variables de la última función que compongo, en este caso g. Y esto es f de g de x, y, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo hacer acá es pensar en g como si g fueran las variables u y b, ¿no? Bien, es como si esta cosa de acá fuera u y esta cosa de acá fuera b. ¿Listo? Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a usar entonces la regla de la cadena. Entonces, para que sea más fácil. Entonces, la derivada de f compuesto g por la regla de la cadena es igual a la derivada de f evaluada en g de 1, 1 por g de 1, 1. ¿Listo? Perdón, por la derivada de g en 1, 1.
¿Listo? Un producto de matrices, otra vez es un producto de matrices 2 por 2. ¿Listo? Entonces empecemos a calcular. Entonces nuevamente yo quiero calcular la derivada, la matriz de derivadas parciales de f. En este caso pues me quedan dependiendo de las variables u y b, ¿no? Entonces lo escribo. Vamos. Entonces como para que no se nos vaya a olvidar, este es f1, este es f2, y entonces pongo las derivadas parciales de cada una como filas, ¿no? Entonces la primera fila van a ser las derivadas de f1. ¿Listo? Con respecto a u y con respecto a b. Aquí lo escribo aquí en un ladito. Estoy calculando la derivada de f1 con respecto a u, la derivada de f1 con respecto a b, la derivada de f2 con respecto a u y la derivada de f2 con respecto a v. ¿Listo? Bueno, creo que no va a alcanzar a hacer mucho más, pero bueno, al menos tratamos de terminar este ejercicio. Entonces la derivada de tangente, entonces voy a derivar f1 con respecto a 1. Entonces, la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces esto me queda secante cuadrado de u menos 1. Con respecto a u no hay nada más, ¿cierto? Porque a la b no depende de u. Ahora si yo lo derivo con respecto a b, entonces la parte de tangente se va, entonces me queda la derivada de menos e a la b, que es menos e a la b. Y ahora f2 con respecto a u es 2u, y f2 con respecto a b es menos 2b. ¿Listo? Eso por un lado, listo. Por otro lado, entonces ahora tengo que mirar en qué puntos que tengo que evaluar. Entonces g de 1, 1, ¿qué es? Entonces g de 1, 1, ¿qué es esto que está aquí en la esquina superior derecha? Esta es g, ¿cierto? Esa es g. Entonces tengo que evaluar. Entonces x y y son 1. Esto me queda, a ver, esto me queda e a la 1 menos 1, 0. Entonces e a la 0 que es 1. Y 1 menos 1 que es 0 otra vez, ¿no? Entonces ese es el punto en el que tengo que evaluar esa matriz, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta matriz está evaluada en 1,0. ¿Listo? Entonces pues esto me dice que entonces la derivada de f la tengo que evaluar en 1, 0. Aquí es en 1, 0 todo esto. Entonces esto es secante al cuadrado de 1. Que eso es 1. Bueno, lo escribo secante al cuadrado de... Ah, perdón, secante al cuadrado de 0, ¿no? Sí, secante al cuadrado de 0. Porque es 1 menos 1, ¿no? Menos e a la 0 que es 1, entonces menos 1. 2u que es 2 y menos 2b que es 0. Secante de 0 es 1. Entonces esto me queda 1 menos 1, 2, 0. ¿Listo? Y me faltaría entonces ahora la derivada de g. La derivada de g evaluada también en el punto 1, 1. Bien, entonces ¿quién era g? A ver, g era... Escribo por acá para no devolverme. G de x, y era igual a e a la x menos y x menos y. Bien, bueno. Entonces nuevamente, pues derivo cada una de las componentes con respecto a x y con respecto a y. Entonces, e a la x menos y con respecto a x es la derivada de la exponencial es ella misma y la interna en este caso es 1. Con respecto a y, la derivada de e a la menos xy con respecto a y. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma otra vez. Fue una pregunta. Dime. Si es en 1, 0, ¿no sería secante al cuadrado de menos 1? Porque es u menos 1. Ah, no, mentira, porque es 1 menos 1, perdón. Sí, Ya. es que este es u y este es b, ¿no? Perdón. Sí, tal cual, ¿no? Este es u y este es b. ¿Listo? Bien, entonces g de 1, 1, listo. Entonces estamos derivando, ¿no? Entonces, con respecto a x, es e a la x menos y. Con respecto a y me da e a la x menos y por la interna, que es menos 1. Y ahora abajo. Perdón, es que acá esto no quedó bien escrito. A ver, esto es...
X menos Y. La derivada de X menos Y con respecto a X es 1 y con respecto a Y es menos 1. ¿Listo? Y esto lo tengo que evaluar en 1, 1. Entonces lo evalúo. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. E a la 0 es 1. Y con el menos me queda menos 1 y 1 menos 1. ¿Listo? Y finalmente, pues entonces, con esto termino. La derivada de f compuesto g en 1, 1 es el producto de las dos matrices, ¿no? De las dos matrices que tenemos ahí, que es una es la derivada de f en 1, 0 por la derivada de g en 1, 1. Queda 1, 2 menos 1, 0 por 1, 1 menos 1 menos 1. Y esto me queda, bueno, pues multiplicamos, ¿no? 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1, o sea, 0. 1 por menos 1, menos 1, más menos 1 por menos 1, que es 1, creo que da 0 otra vez. 2 por 1, 2, más 0, 2, y 2 por menos 1, menos 2, más 0, menos 2. ¿Listo? Y me da esto. Bien, esto y ahí como rápido, entonces ustedes lo verifican, por favor. ¿Listo? Y listo, esa sería la derivada. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo que decir? Creo que todo bien, profe. Listo. Bueno, entonces recuerden, dígame, Yo tengo una pregunta, profe. dígame. Digamos, si decimos que f compuesto de g es otra función h, Sí, ¿sí? Y saco la matriz de la derivada de h, sí. y me preguntan la derivada en x, ¿sería la suma de los dos componentes 0 más 2 en 0? ¿O eso no se puede hacer? ¿O No, me lo que, tendría que ser la derivada de f1 y la derivada de f2 en x? sí, exacto. O sea, si digamos usted llama h, es que si digamos usted llama h igual a f compuesto g, esa h Ujú, tiene dos componentes. O sea, que sí, van a ser, digamos, h1 y h2. Entonces, sí. si le hablan de la derivada de h con respecto a x, serían como un vector, sería como el vector, digamos. Ah, sería 0, 2. Sí, exactamente. Ok, Exactamente. Sí, sería como el vector, exacto, el vector de las derivadas, digamos, derivada de h1 con respecto a x, h2 con respecto a x. ¿Sí? ok. Y lo que pasa es que, claro, como esa función tiene dos variables y toma dos valores, sus derivadas con respecto a cada variable deberían dar vectores. Bien. Ok, ok. Pero no se pueden sumar. Toca dejarlo No, como un no, vector. no, no, Ok, listo. Gracias, no. profe. Ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces recuerden que el quiz quedó para el sábado. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos mañana. Que pasen un feliz resto de día. Gracias, profe. Que estén bien, chao, Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. que estén bien. Profe, una pregunta. ¿Usted Dígame. ya envió el sílabus? Sí, claro, al correo el primer día de clases. ¿En dónde está? En el correo, adjunto. Lo puede encontrar ahí o lo puede encontrar en Teams también. Nosotros empezamos las clases en Teams y ahí está también en Teams como archivo adjunto. Sin embargo, si no lo encuentra, envíeme un correo y yo le respondo con el sílabus adjunto. ¿Listo? ¿Usted envió en el correo, o sea, su nombre o desde la materia? Es que busqué su nombre en el correo y no me apareció nada. Mire, mi correo se lo voy a mandar ahí por el chat a todos, por si acaso no lo tienen presente. Mi correo es ma.velázquez109. ¿Listo? Ahí se los voy a mandar Listo, profe, por... muchas gracias. Y puede que búsquelo en su buzón con este, busque ese correo en su buzón, probablemente le va a aparecer ahí. O si de pronto fue que se inscribió tarde o algo así, pues me escribe y yo le respondo con el programa. ¿Listo? Y, profe, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Será que es posible que subas los ejercicios antes? Digamos, si es para la semana 5 y 6, que los subas a principio de la semana 5. O sea, tú quieres los ejercicios adelantados de, digamos que la próxima semana ya tengamos los ejercicios de las 2 semanas.
Exacto, para poder como ir haciéndolos Sí, a sí, medida sí. que avanzan las clases. Sí, sí, yo podría subirlos por ahí el martes o algo así. Vale, mil gracias. Listo. Que estés bien. Igualmente. Chao. Qué pena, profe, ya lo encontré. Gracias. Listo. Está bien.